Gracias por darle clic a este video y bienvenido a tu nueva receta. Así que el día de hoy te voy a mostrando cómo hice este súper delicioso locrio de salami. Así que no te muevas este video y empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar. Aquí, como tú puedes ver, tengo el salami ya previamente picado. Así, en esta forma es que yo lo voy a hacer. Aquí conjuntamente te voy a mostrar que tengo pasta de tomate. Estaré utilizando dos clases de pimentones, que es el rojo como conjuntamente el verde. Si tú tienes esto, lo puedo utilizar. Si no, puedo utilizar también ají cubanela. Tengo ajo previamente aquí ya majado. Tengo aquí un poco de pimienta. Voy a utilizar, como tú puedes ver aquí, este caldo de pollo. Si tú tienes caldo de pollo, puedo utilizar también adobo o sazón completo, el que tú tengas. Tengo aquí un poco de orégano. Tengo aquí cebolla roja previamente cortado para hacerlo mucho más rápido y fácil este video. Tengo aquí un poco de cilantro, tengo aquí también sal. Si no hace falta un poco de sal para complementar, aquí también la vamos a tener. Un caldo de pollo, te digo que es opcional, si no puedo utilizar adobo o sazón completo. Tengo 2 tazas de arroz, que solamente voy a utilizar 2 tazas de arroz para hacer este súper delicioso locrio de salami. Siempre recordarte que ahí debajo en la descripción del video te dejo todos los ingredientes de estas y de todas las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal con mucho amor y cariño. Así que vamos a elaborar este locrio de salami. Pues vamos a empezar a hacer nuestro delicioso locrio de salami. Aquí, como tú puedes ver, lo que vamos a colocar un poco de aceite y vamos a empezar a darle color y darle aquí nuestro salami como si fuéramos a freírlo. En este punto lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a sofreírlo de ambos lados, así que muévelo hasta que más o menos tú veas así te va a quedar tu delicioso salami. Y en este punto vamos a empezar entonces a colocar los demás ingredientes uno por uno. Ahí va colocando tanto lo que es la cebolla, los pimentones, el sazonador, lo que tú prefieras echarle aquí. También dale tu gusto a tu sabor a este súper delicioso locrio de salami. Así que vamos a colocar aquí uno por uno nuestros ingredientes, tanto la cebolla, el pimentón con el ajo. Siempre recuerda no a fuego muy alto para que no se te vayan a quemar los ingredientes. Así que en este punto ya vamos a colocar aquí nuestra pimienta, vamos a colocar nuestro orégano y seguimos moviendo constantemente hasta que todo esto vaya tomando ese sabor delicioso de este rico delicioso locrio de salami. Así que siempre recordarte que trato de compartir la receta como siempre creo que es a mi gusto y que a ti te pueden ayudar. Así que siempre recordarte que tratamos de compartir cada receta con mucho amor y cariño aquí en el canal. Así que seguimos moviendo constantemente hasta que todo esté sumamente integrado. Entonces ya en este punto lo que voy a hacer es que voy a agregar mi pasta de tomate. Si tú quieres utilizar salsa de tomate también la puedo utilizar. En este caso yo voy a utilizar pasta de tomate. Así que lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí mi pasta de tomate y voy a seguir moviendo constantemente. En este punto a mí me gusta colocar un poquito de agua para ir disolviendo primero nuestra pasta de tomate. Conjuntamente aquí también coloco mi caldo de pollo, como te dije. Si tú quieres utilizar caldo de pollo o sopita, si no, puedo utilizar un sazonador el que tú prefieras. Así que lo que yo hago es que coloco un poquito de agua para ir moviendo constantemente y que esta pasta de tomate se vaya cocinando un poquito y se vaya disolviendo antes de entonces colocar la cantidad de agua que tú vayas a hacer en este locrio de salami con el arroz y la cantidad de agua que tú vayas a utilizar. En este punto lo que voy haciendo es que voy colocando un poquito de agua para ir disolviendo mi pasta de tomate y que se vaya cocinando antes de colocar el agua para que se te vaya a disolver mucho más fácil. Este es el punto que yo lo hago. Ya aquí, como tú puedes ver, se ha cocinado bastante mis pastas de tomate, así que lo que voy a proceder es a colocar la cantidad de agua de acuerdo a la cantidad de arroz que tú vayas a utilizar. En este punto yo utilizo 2 tazas de arroz por 2 tazas de agua en este arroz que yo utilizo. Se recuerda siempre que aquí va a depender mucho la cantidad de agua, la cantidad de arroz que tú vayas a hacer. Así que yo estoy utilizando aquí 2 tazas de agua por 2 tazas de arroz. Así que en este punto ya procedemos a colocar nuestro cilantro. Movemos bastante bien. En este punto tú lo puedes aprobar, porque si te hace falta un poquito más de sal, pues tú colocas un poquito más de sal. Así que movemos, lavamos nuestro arroz, lo colocamos aquí. Entonces esto lo vamos a probar. Siempre ir probando constantemente para que tú vayas dándole ese sabor a tu gusto. Si tú ves que le hace falta un poquito más de esto, un poquito más del otro, pues le colocaría más también a tu gusto. Así que en este punto, ya después que lo he movido, a mí me hacía falta un poquito más de sal. Por eso te digo, ve probándolo para que vaya viendo qué cantidad tú le quieres poner o si para ti está bien así en este punto. Así que ya coloco aquí mi sal. Así que lo que vamos a hacer aquí es que vamos a taparlo para que entonces toda esta agua se vaya evaporando, y en el transcurso de que tú veas que ya tu agua se vaya secando, muévelo un poquito para que no se te vaya a quemar, sino que lo que te vaya a formar es un delicioso como decimos nosotros dominicanamente, aquí en este delicioso locrio de arroz. Así que tapamos y dejamos ahí por 15 a 20 minutos.
Pues ya aquí, como tú puedes ver, el tiempo pasa rápido. Aquí lo que yo hago es que en el transcurso de los 20 minutos voy a empezar a retirar todo ese cilantro, porque a mí en lo personal no me gusta encontrarle nada de esto a la hora que ya mi locro de salami esté listo. Así que en este punto yo lo que hago es que empiezo a retirar todos esos vegetales que no me agradan al final y que yo lo voy a retirar. Luego entonces procedo a tapar, a mover muy bien y dejarlo ahí por 5 o 10 minutitos más. Si tú consideras que ya aquí está listo tu arroz, pues ya entonces lo apagaré. En este punto yo retiro todo, vuelvo a tapar y ahora te muestro el resultado final de este súper delicioso locro de salami. Y como el tiempo pasa rápido, aquí te voy a mostrar cómo ha quedado este súper delicioso locro de salami. Esto está indescriptible a través de este video. A mí me quedó perfecto a mi gusto. Así que te digo siempre, ve probando, ve dándole tu gusto, tu toque especial, para que tú veas que aquí te va a quedar sumamente delicioso si haces esta receta paso a paso de este delicioso locro de salami. Aquí, como tú puedes ver, mira cómo me quedó. Así como te dije, ya después que retiré todo ese cilantro que no necesitaba, volví a tapar y ahí entonces ya aquí está el resultado final de este súper delicioso locro de salami. Así que ve corriendo, compra los ingredientes para que tú hagas este locro de salami y lo puedas disfrutar. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, esperando que a ti te guste cada una de estas, y recordarte que si no te has suscrito al canal, te estás perdiendo de todas las recetas que con mucho amor y cariño estamos creando aquí. Así que suscríbete, activa las notificaciones para que cada vez que suba una receta nueva tú seas el primero en que YouTube te mande una notificación de que hay receta nueva aquí en el canal. Así que mira cómo ha quedado esto, sumamente perfecto a mi gusto. Así que lo puedes acompañar con una ensalada, con un aguacate, con unos fritos, con unos tostones, con lo que tú deseas. Sí ha quedado este súper delicioso locro de salami. Mira el concón, que si dudaste que aquí tú ibas a perderte de tener este delicioso concón, como decimos dominicanamente, aquí te ha hecho el concón perfecto. Así que ya esto está listo, simplemente es empezar a servir y a probar. Así como ya tú puedes ver que no me puedo dejar de ir de este video sin darle una probadita de este delicioso salami, que en verdad este salami está exquisito y el resultado está delicioso. Así que te invito a que hagas esta receta. Gracias por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas. Espero que te haya gustado esa receta y nos veremos en otro próximo video. Y como ustedes saben, esto estaba delicioso. Yo lo voy a acompañar con una ensalada y un aguacate, que eso está de ataque. Así que nada, espero que te guste. Nos vemos en otra próxima receta y no olvides suscribirte al canal. Bye. Rico, 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 delicioso este locro de salami. Bye, rico.